Entonces, acá está el esquema estímulo, organismo y respuesta. O sea, para aprender, primero, ¿qué hacemos nosotros? Reflexionamos, recordamos, memorizamos y tomamos acuerdos y después damos la respuesta. Entonces te está diciendo que el aprendizaje es interior y utilizamos los procesos mentales. Tengo un problema, primero, ¿qué hago? Pienso, reflexiono, tengo varias soluciones, de todas las soluciones voy a analizar, voy a reflexionar y voy a tomar decisiones. ¿Cuál de ellas tomo como respuesta? Pero estoy haciendo un trabajo mental, estoy usando mis procesos mentales. Entonces estoy haciendo una reflexión, pero esa reflexión se da dentro del cerebro. Entonces el aprendizaje es interno y después se manifiesta lo que he procesado la información. A comparación de los conductistas. Los conductistas no le interesa cómo aprendes, no le interesa qué haces mentalmente. Los conductistas quieren ver acción, o sea, la respuesta. Y los cognitivistas se preocupan cómo procesamos la información, cómo se da la información. Entonces tenemos como proceso. Ahora tenemos otro también por internalización. Y a uno le llaman también sociocultural. Y ahí lo tenemos a Vygotsky. Y Vygotsky, aparte que dice que el aprendizaje es como producto, como proceso, este señor nos dice, jóvenes, que el aprendizaje se da por interacción social o el medio ambiente. Y esto lleva a la modificación de conductas internas. O sea, internamente va a depender de la interacción para reflexionar, hacer la actividad interna. Y por eso este señor Vygotsky dice, los responsables, los autores del desarrollo del ser humano es lo social. Entonces estamos hablando de quiénes, la familia, los maestros, la sociedad, son los responsables de la formación, del aprendizaje del ser humano. Porque por medio, como el ser humano es social, vamos a interactuar, vamos a transmitir valores, cultura, ideologías, patrones culturales, pero vamos a transmitir, vamos a interactuar. Entonces, los niños aprenden observando. Los adultos modifican, corrigen el comportamiento. Y al modificar, entonces también se va a modificar la actividad interna. O sea, hay conductas que van a tener contradicciones. Y esa conducta se va a modificar en los procesos mentales. Y los procesos mentales están al interior. Entonces, por interacción, jóvenes. Interacción social. Ahora, vamos a ver las características. Las características, tenemos varios jóvenes. Es un proceso mental. Si es un proceso mental, pues se da en el interior de nuestro cerebro. Y ahí dice, se manifiesta un cambio de conducta. O sea, todo aprendizaje, todo aprendizaje te tiene que llevar a un cambio de conducta. Si no te lleva a un cambio de conducta es porque no hay aprendizaje, no ha aprendido. Pero cuando estamos hablando de un cambio de conducta, quiere decir, si usted no sabía antes, ahora sí lo sabe. Usted no actuaba de esa manera antes, ahora sí actúas, porque usted ha aprendido. Entonces, adquirir conductas o modificar conductas son las acciones, son
lo que no se hacía antes, ahora sí se puede realizar. Entonces estamos hablando, por ejemplo, acá el perrito ha aprendido. El perrito no quiere decir que ha nacido con esos instintos. El perrito ha aprendido a tocar la puerta, ha aprendido a rascar la puerta y ha aprendido a abrir la chapa de la puerta, pero ha aprendido. Entonces el perrito ha aprendido. Ahora hay que ver cómo ha aprendido esto, por necesidad o la han instruido. Entonces ahí tenemos las conductas, perdón, las acciones te llevan a un cambio de conducta. Ahora, el aprendizaje te está diciendo que es relativamente permanente. O sea, el aprendizaje eh, te está diciendo que es relativamente permanente. Ahora, ¿por qué quiere decir relativamente permanente? A ver, vamos a ver. Se pasó. Ahí está. Entonces, es permanente. ¿Por qué permanente, jóvenes? Porque el aprendizaje nunca dejamos de aprender. No quiere decir porque llega a una edad ya no voy a aprender. Ahora, es permanente porque también los conocimientos lo estamos aplicando constantemente. Eso quiere decir el contenido de la memoria de corto plazo lo vamos a llevar a largo plazo. Quiere decir que esos conocimientos van a permanecer y vamos a utilizarlo para resolver problemas. Lo vamos a llevar a la práctica. Vamos a usar esos conocimientos. Quiere decir, lo vamos a consolidar esos conocimientos. O sea, estamos aprendiendo diario. Lo aprendido se puede mejorar. Lo aprendido también se puede reemplazar por otros contenidos. Por eso algunos dicen hay que desaprender para aprender nuevos conocimientos. Por eso cuando estamos hablando de conductas, las conductas son complejas y esas conductas se van mejorando. Eso quiere decir relativamente permanente. Ahora, también hablamos que la conducta es producto de la experiencia. O sea, las conductas, el producto, lo que hemos aprendido, no viene de la nada. O sea, la conducta, lo que hemos aprendido, es por la experiencia. O sea, el tiempo que repases, el tiempo que lees, que lo practicas, lo utilizas, esa es la experiencia. Entonces, el contenido que usted lo practica va a estar actualizándose constantemente. Entonces, aprendemos a bailar a través de la práctica. Aprendemos la matemática practicando. Aprendemos a nadar practicando. Aprendes a robar practicando. Aprendes a enamorar practicando. Van a sacar la vuelta practicando. O sea, aprendemos cosas buenas y cosas malas, jóvenes. O sea, aprendemos ahí. Ahora, el aprendizaje, te dice, se da por interacción entre el sujeto y el medio ambiente. Eso lo han demostrado varios investigadores, que el aprendizaje no solamente se da en cuatro paredes, como las aulas. El aprendizaje está en todo lugar. Está en la diversión, está en la calle, está en la playa. Donde tengamos que actuar, estamos aprendiendo. Un niño con su mascota, con el animalito, está aprendiendo. Entonces el aprendizaje es por interacción del sujeto y el medio ambiente. Ahora, habla de modificación de las estructuras neurológicas. Eso quiere decir, porque estamos hablando neurológica, que en nuestro cerebro eh, siempre hay conductas nuevas que se tiene que aprender. No quiere decir que no estamos aprendiendo. Siempre estamos aprendiendo y estamos modificando nuestro comportamiento. No hay una edad donde se tenga que decir ya no puedo aprender. Entonces siempre estamos aprendiendo. Nos estamos socializando o desocializando. O sea, modificación de las estructuras neuronales. Ahora tenemos las conductas no aprendidas. O sea, son conductas que
que no se aprende, no es por intervención de los padres o de la sociedad. Estas conductas están predeterminadas, ya están establecidas, entonces ya están dadas. No necesita la intervención de otra persona o de lo social. Y de entre ellos tenemos aquí en jóvenes. Tenemos, por ejemplo, cambio de voz. El cambio de voz se da producto de la maduración. El cambio de voz no se produce de la nada. El cambio de voz, esto es producto de lo que ya está determinado genéticamente. Entonces, genéticamente vemos la maduración es biológica y en cada etapa va a haber un cambio de conducta. Puede ser, ¿no? Hablar, caminar, nadar. Entonces, son conductas que se van logrando en cada etapa de nuestra vida, joven. Ahora tenemos otro, las reacciones emocionales. A ver, déjame ejemplos de reacciones emocionales. Unas tres, cuatro. ¿Ejemplos? ¿Nadie? Por ejemplo, tenemos reacciones emocionales que no son aprendidas, no está dado o no son estimuladas o no son enseñadas, o perdón, eh, enseñadas por los padres. Por ejemplo, llorar. La reacción de llorar no es aprendido. Eh, la ira, por ejemplo, no es aprendido. Reírse tampoco no es aprendido. El asombro no es aprendido. Esas son respuestas que como ya lo tenemos innatas. Está determinado en nuestro cuerpo, jóvenes. A ver, otro más, si hay. A ver, tenemos ahí estados temporales del organismo. Los estados temporales del organismo es nuestro cuerpo muchas veces actúa solo, de forma autónoma, que va a restablecer a su normalidad. Por ejemplo, el cansancio. Cuando ustedes caminan, trabajan demasiado, hay cansancio. El cuerpo se agota, pero el mismo cuerpo se va a restablecer. También hablamos, por ejemplo, estados temporales, la ingesta de alcohol, la ingesta de drogas. El cuerpo, al consumir alcohol, va a alterar su conciencia y va a buscar nuevamente llegar a la normalidad. Entonces, eso no se enseña. El cuerpo reacciona ante o cambia ante sus estímulos. Ahora, temporalmente, está diciendo por eso temporal, por ejemplo, una fiebre, una enfermedad, eh, cuando una dama sale embarazada, por 9 meses tu cuerpo sufre cambios. Ahora tenemos otro, los instintos. Los instintos son innatos, los instintos no son aprendidos. Entonces, los instintos vienen con nosotros. Y ahí tenemos el reflejo, o tenemos, por ejemplo, los instintos a, a- a la sobrevivencia. Los instintos, ¿no? El instinto sexual, el instinto maternal. O sea, son algo que ya está con nosotros jóvenes. Tenemos la adaptación sensorial. Cuando estamos hablando de la adaptación, quiere decir que nosotros no enseñamos a los sentidos a adaptarse, sino que los sentidos se adaptan.
se adaptan a los estímulos. Por ejemplo, nuestros sentidos, los receptores de nuestros olfatos se adaptan a los olores. Los receptores de los oídos se adaptan por los sonidos, los ruidos. La piel se adapta al frío, al calor. O sea, nos adaptamos. También nos adaptamos con el gusto, ¿no? A comer las cosas dulce, picante, salado. Entonces, pero se adaptan los receptores. Tenemos otro más que hablamos de los reflejos. Los reflejos son conductas innatas, respuestas automáticas que ya vienen con nosotros. Por ejemplo, tenemos ahí el reflejo de la succión. Imagínate, el neonato nace, tiene hambre, pero no le han enseñado cómo va a succionar. Entonces ya es un reflejo, una respuesta automática. Entonces son reflejos que, por ejemplo, el reflejo de caminar, reflejo Moro, el reflejo Babinski, todo eso, jóvenes. Dime. Entonces, más tarde, tenemos ahí la adaptación, los reflejos. Entonces, estos son las conductas no aprendidas, ¿no? No aprendidas. Ahora tenemos otro, tipos de aprendizajes. A ver, me van dando tipos de aprendizajes. A ver, ustedes tienen un minuto. A ver, motor. Cuando hablamos del aprendizaje motor es de movimiento. Entonces el aprendizaje, aprendemos a bailar, aprendemos a nadar, aprendemos por ejemplo, a cocinar, a conducir, aprendemos por ejemplo, otros a cortar, a tejer. Son aprendizajes motores, jóvenes. Aprendizaje motor. A ver, otro aprendizaje, aprendizaje cognitivo. A ver, ¿quién me dice cuál es el aprendizaje cognitivo? A ver, aprendizaje cognitivo, jóvenes, es cultural. Los conocimientos, las teorías, ese es el aprendizaje cognitivo.
A ver, tengo problemas con el micro ya. Disculpen ahí, por favor. A ver, vamos a ver acá. Cognitivo, estamos hablando de todo lo que son las teorías, los conocimientos que aprendemos. Ahora, también jóvenes tenemos el aprendizaje afectivo. Y en el aprendizaje afectivo, ¿no? Vamos a aprender a dar respuestas emotivas. Por ejemplo, eh, si hablamos de estas conductas, por ejemplo, hemos aprendido a amar, hemos aprendido a reaccionar, hemos aprendido a controlar nuestra ira, hemos aprendido a ser fieles, ¿no? Entonces son esas conductas que son reacciones emocionales, emocionales. Ahora, también tenemos las conductas que son sociales. Por ejemplo, si hablamos que el ser humano es un ser social, entonces socialmente estamos interactuando, estamos aprendiendo valores, normas, creencias, ideologías, aprendemos. También hay otros tipos de aprendizaje, aprendizaje, por ejemplo, por repetición, también es otro tipo de aprendizaje. Ahora, no solamente hay esos tipos de aprendizaje jóvenes. Ahora, según hay autores que también tenemos aprendizaje por repetición, aprendizaje significativo, aprendizaje por descubrimiento, aprendizaje receptivo, unos hablan, el otro escucha, aprende. Bueno, vamos a ver más adelante esos tipos de aprendizaje. Pero estos son entre los más conocidos, jóvenes. Tenemos las teorías. La teoría cognitiva, el aprendizaje por descubrimiento. Cuando estamos hablando del aprendizaje por descubrimiento, entonces ahí tenemos a Brunner. Brunner es uno de los principales autores que nos dice el aprendizaje por descubrimiento. Y el aprendizaje por descubrimiento quiere decir la capacidad o utiliza los procesos mentales. ¿Para qué, jóvenes? Para resolver problemas. Entonces, al usar los procesos mentales va a crear respuestas, pero que sean respuestas novedosas, respuestas nuevas, o sea, distintas a las que existen. Entonces, ese es cuando hablamos un aprendizaje por descubrimiento. Ahora tenemos el otro, por ejemplo, el aprendizaje significativo. El aprendizaje significativo corresponde a David Ausubel. El aprendizaje significativo quiere decir que eh, muchos los maestros o los seres humanos ya tienen conocimientos previos. Quiere decir que ya tienen algo de conocimientos, porque esos conocimientos los has aprendido en la familia, los has aprendido en la sociedad, en el medio ambiente. Entonces ya traes conocimientos. Ahora, en el colegio te van a dar los nuevos conocimientos. Por eso que dice, ahí se produce la metacognición o el conflicto cognitivo. Entonces, ¿por qué? La relación de los conocimientos previos y la relación de los nuevos conocimientos, va a haber una interacción y muchas veces va a haber una contradicción a los que usted ya sabe, a los sus saberes previos que trae. Y eso usted va a modificar, ya sea internamente. Con los nuevos conocimientos se modifica lo que usted ha aprendido, los saberes previos, y entonces y estamos adaptando los conocimientos nuevos, pero corrigiendo, modificando nuestros conocimientos previos. A eso le llaman la metacognición o el conflicto cognitivo, jóvenes. Tenemos la teoría de Iván Pavlov. Iván Pavlov, este señor, eh, es eh, por lo general, su teoría es condicionamiento clásico, desarrollado por Iván Pavlov, trabaja en principios de su teoría por asociación, emparejamiento de estímulos. Lógicamente estudia la digestión de los perros, la salivación de los perros y se gana pues el premio Nobel. Pero vamos a ver en qué consiste, tienen sus elementos.
Ahí está. Estímulo y respuesta. Entonces, este estímulo, acá tenemos, el estímulo, tenemos acá, por ejemplo, por asociación de estímulos. Estímulo incondicional y respuesta incondicionada. Entonces, son lo llamamos términos científicos. Estímulo neutro y respuesta de orientación. Asociación de estímulos y respuesta incondicionada. Estímulo condicionado y respuesta condicionada. Esos son términos científicos que usa Iván Pavlov. Pero ahora vamos a explicarle para que usted me pueda entender rápido esto. ¿Cuál es el propósito de Iván Pavlov? Iván Pavlov tiene un propósito que trabaja con estímulos neutros. ¿Qué quiere decir estímulo neutro? Que no genere respuesta, que no altere. Ese estímulo al final, con la práctica, lleva a desarrollar una conducta. O sea, se va a aprender una conducta ante la presencia de un estímulo neutro. A ver, vamos a ver con este ejemplo. Mira, hablemos en el segundo cuadro. Estímulo incondicional y respuesta incondicional. ¿A qué llamamos estímulo incondicional? Acá está el trozo de carne, ¿ya? Trozo de carne. Este trozo de carne, como Iván Pablo estudia a los perritos, va a provocar una respuesta innata. ¿Quién? El estímulo incondicionado. Va a provocar una respuesta innata, un reflejo. ¿Y cuál es esa respuesta innata? Salivación. Salivación. La respuesta incondicionada, ve el perrito, está salivando. ¿Ve? Ahí está cayendo su babita, está salivando. Entonces provoca el estímulo incondicional, provoca una respuesta innata, que es una respuesta incondicionada. Hasta ahí no hay aprendizaje. Hasta ahí no tenemos aprendizaje. Ahora, ¿qué va a pasar? Va a poner el estímulo neutro. ¿Qué es el estímulo neutro? Es aquel estímulo que no genera respuestas, no provoca salivación, por eso es neutro. Es igual que un automóvil. Lo pone en neutro, no avanza hacia adelante, tampoco atrás. Entonces es neutro, ahí está, estático. Entonces, igual es este estímulo. Trabaja con la campana. Toca la campana, el sonido no provoca respuesta, no genera respuesta. Ahora, entonces, ¿qué va a pasar? Toca la campana, el perrito observa, escucha el sonido de la campana, pero no saliva, solamente va a observar. Por eso le dicen respuesta de orientación. Solamente presta atención al estímulo donde suena el sonido, pero no saliva. Ahora, lo va a asociar. Nos vamos al tercer cuadro, donde dice asociación de estímulos. Va a asociarlo el estímulo neutro más el estímulo incondicionado que es la carne. Esto lo que va a pasar es que va a tocar la campana y medio segundo presenta la carne. Toca la campana, medio segundo pasa y presenta la carne. Ahora, ¿por cuántas veces la va a repetir? Por 10 veces. O sea, tiene un límite. Entonces, al tocar la campana y presentar la comida, mira el perrito, respuesta incondicionada. ¿Qué quiere decir? Que el perro va a salivar. Está salivando. El perro está salivando. Ahora, la respuesta sería, ¿por quién saliva? ¿Por la campana, el sonido o por la carne? La respuesta correcta es por la carne. ¿No? Mira la carne, el sonido está, pero mira la carne, el perro va a salivar. Como Iván Pavlov va a repetir 10 veces, entonces el perrito va a aprender.
Ya cuando está por la sexta, séptima práctica, el perro, cada vez que escucha la campana, saliva. Quiere decir que el perrito ha aprendido, el perro ha aprendido. Cada vez que toquen la campana va a llegar su comida. Entonces el perro saliva. Entonces ya ha aprendido el perro. Como ya ha aprendido, ahora te vas al cuarto cuadro, lo último, abajo, donde está estímulo condicionado. Quiere decir que este estímulo, el sonido de la campana, la campana, ahora ya no es neutro. Ahora va a pasar a ser estímulo condicionado. Este sonido va a provocar una respuesta al perro. Lo va a provocar. Entonces, quiere decir que el perro ha aprendido cada vez que toque la campana le van a dar de comer y el perro va a salivar. Entonces ya ha aprendido. Eso es el estudio de Iván Pavlov. Ahora, usted dirá, profe, ¿y qué tiene que ver esto con nosotros? Ah, tiene que ver mucho, jóvenes. Mucho tiene que ver esto. Por ejemplo, mira, a ver, vamos a poner un ejemplo para que usted me aprenda rápido. Yo sé que a alguien de ustedes, su papá le ha dado un correazo. Pero al inicio, la correa no tiene significado. O sea, papá te puede decir, te voy a castigar, te voy a dar un correazo, pero usted no sabe qué cosa es castigo. Por lo tanto, no hay respuesta. Es neutro. ¿Ve? La correa al inicio no genera respuesta. Pero como tú estás haciendo malcriadezas, le estás hostigando a tu hermanito, le estás fastidiando a tu hermanito, y tu papá te dice, te voy a castigar, te voy a dar un correazo, pero tú, nada, no te, no hay efecto, no hay nada. Entonces, como sigues agrediendo a tu hermanito, papá saca la correa y te da un correazo. Ahí lo asoció, ¿eh? La correa más la acción de darte un correazo, entonces tú vas a llorar y ya no lo vas a fastidiar. Entonces quiere decir que el estímulo, la correa, ha pasado a ser estímulo incondicional y usted ha aprendido a dar una respuesta condicionada. Cada vez que usted mire la correa, sabe que te van a castigar. Entonces, la correa al inicio no tenía importancia, pero ahora sí es un estímulo incondicionado, provoca una respuesta. Ahora, eso tiene que ver pues, con nuestro comportamiento. ¿Ve? Hasta en el amor vivimos condicionados. Si me dejas, ve, me mato. ¿Ve? Condicionados, pues jóvenes. Condicionados. Ahora tenemos otra teoría. Tenemos el conductismo. Entonces tenemos a John Watson. John Watson, jóvenes, es el que prepara el ambiente. Prepara el ambiente para que pueda actuar el ser humano o el animalito. Entonces, en esta corriente, entonces tenemos ahí, por ejemplo, el caso del pequeño Albert. Este, Watson era médico, entonces, pero el niño Albert, su mamá era enfermera y trabajaba en el mismo hospital, pero no había espacio donde dejar a su pequeño hijo. Vio que había espacio donde estaba Watson y este señor, como era ahí su ambiente, su consultorio que estaba haciendo él, entonces le digo, déjalo ahí, ¿no? Y este señor comienza pues a investigar el miedo y a provocar el miedo. Entonces ahí tenemos, por ejemplo, mira, el estímulo incondicional y la respuesta incondicionada. El estímulo neutro, por ejemplo, arriba es el estímulo neutro es la rata y la respuesta va a ser la orientación y lo va a asociar al último. El estímulo neutro más el estímulo incondicional y el niño va a dar una respuesta incondicional. Y el estímulo condicionado
viene a ser que ya el estímulo neutro es condicionado, pasa a ser condicionado y va a dar una respuesta condicionada, aprendida. Entonces vamos a ver ahí, por ejemplo, mira, el niño Albert tiene su mascotita, la rata blanca. Entonces su mascota no lo provoca miedo, nada, ¿no? No lo provoca nada. Entonces, el estímulo incondicional es pues el sonido. Agarra una comba y un recipiente de metal, pues golpea y el niño va a reaccionar, va a dar una respuesta, se va a asustar. Pero esa es una respuesta innata. Pero él quiere que la ratita genere una respuesta. Mira lo que hace. Entonces, Albert está con su ratita jugando. Y Watson pone, tras del niño, pone una plancha de metal o un recipiente de metal. Y cuando la rata está en su hombrito, paradito del niño, Watson da un martillazo a la plancha de metal que está atrás del niño. A ese sonido el niño se va a asustar. No solamente el niño se va a asustar, también la rata se asusta y salta y corre. Entonces el niño, dentro de su capacidad, va a pensar que la rata ha hecho ese sonido y por eso que se ha corrido. Ahora, y el niño pues se asusta. Ahora, después la rata, entonces regresa o lo van a traer a la rata. El niño solamente al mirar la rata de color blanco y ser el mismo animalito que corrió cuando hicieron el sonido del material, entonces el niño va a reaccionar como si la rata vuelta la haría asustar y comienza a llorar. No quiere ver cosas blancas, no quiere ver ratas, no quiere ver nada. Entonces el niño va a pensar que lo ha hecho asustar por la rata y ya desde ahí le va a tener miedo. Ese es el caso que hablamos de las conductas del conductismo, jóvenes. Ahora tenemos el otro, el condicionamiento instrumental, representante Edward Turner. Este señor dice, ¿cómo aprende el ser humano? Ensayo y error. Bueno, ¿quién no ha aprendido, jóvenes, ensayando y cometiendo errores? Has aprendido a cocinar, pero cometiendo errores, quemando el agua, quemando el arroz, ¿no? Pero ensayo y error. Pero esto se va perfeccionando, ¿no? Y lo cual se va logrando el aprendizaje, se da por tanteo y equivocaciones. Pero eso va a depender de una ley, pues, ¿no? Ley del efecto y ley del ejercicio. Ley del efecto es lo que es agradable, ¿no? Lo que es agradable y ley de ejercicio es lo que se va a repetir. Si es agradable, se repite, pues. Pero si es desagradable, no se va a repetir. Entonces, eso lo llamamos condicionamiento instrumental. Tenemos el aprendizaje social o vicario. Esto le corresponde a Albert Bandura. Entonces, vicario quiere decir porque el ser humano observa. Al observar va a imitar la conducta o el modelamiento de las demás personas. Por eso te cuenta cuando algún peruano se va a Argentina, ya llega hablando ya tipo argentino. Che boludo, che boludo. Ya, ¿ves? Entonces, aprendido por imitación. Ahora, eh, también jóvenes, ¿qué decir por vicario? Albandura dice, el ser humano imita. La moda es imitación. Bailar muchas veces por imitación, pero se observa. Ahora, este aprendizaje pues observa y guardamos esa conducta y después lo vamos a modelar, ya sea total o parcialmente. Condicionamiento operante. Fue descubierto por Skinner. Operante, entonces quiere decir que el ser humano va a actuar y se va a presentar en forma de reforzamiento o castigo. Entonces, esto se da en el proceso de aprendizaje. Entonces, acá tenemos, mira, sus esquemas de Skinner.
Estímulo discriminativo y respuesta operante y respuesta o reforzador o castigo. O castigo. Entonces, el estímulo discriminador es lo que percibimos. Vamos a ver si hay antecedente. Y la respuesta operante es conductista. Y la consecuencia es cuando se va a dar reforzamiento o castigo. Entonces, por ejemplo, vamos a ver acá. Acá tienes uno. Nombre del procedimiento, contingencia, puede ser causa y efecto, y el resultado, los efectos, el resultado del procedimiento. A ver, reforzamiento positivo. El reforzamiento positivo es cuando la conducta va a aumentar, o sea, va seguido de una consecuencia agradable. Entonces ahí tienes, por ejemplo, la contingencia, ¿cuál es? Positiva. ¿Por qué positiva? Porque la respuesta produce un estímulo apetitivo repetitorio, ¿no? Se puede repetir. Resultado del procedimiento, el reforzamiento del incremento en la tasa de las respuestas. O sea, se va a incrementar. El castigo. El castigo. Ahora vamos al castigo positivo. Pues en aquellos tiempos el castigo positivo era, por algo mismo era positivo, porque producía un cambio. Entonces, produce un cambio. El llegar tarde, en aquellos tiempos, puedes llegar fuera de la hora, quedarte arrodillado. ¿No? Es un castigo. Pero hoy en día, pues jóvenes, no, ya no, el castigo pasa a ser como algo negativo. Entonces ahora le dan mucha libertad. No sabemos si esté bien o esté mal. Le dan al ser humano. O sea, él elige, ¿no? Cree que va a jugar, no va a jugar, si va a hacer las cosas, no va a hacer las cosas. ¿No? Entonces, el castigo quiere decir que el castigo físico era positivo y la conducta disminuía. Imagínate qué padre no da, por ejemplo, castigo a sus hijos. No solamente les cría, sino les enseña. Pero si no lo hace, está el castigo. Ahora, el reforzamiento negativo. Tenemos un reforzamiento negativo. Eso, este reforzamiento negativo que habla es, por ejemplo, lo que hacen las mamás modernas. Las mamás modernas dan un reforzamiento negativo, por ejemplo, los hijos, cómo lo hacen comer o almorzar. Lo ponen en el celular. Entonces el ser humano no sabe si está almorzando o está observando la película. Entonces no tiene un efecto positivo. Entonces tenemos ahí el reforzamiento, ¿no? Entonces acá vemos el estímulo discriminativo y la respuesta operante y el reforzador. Por ejemplo, vamos a ver acá. Usted llega a su casa, tu mamá te sirve el almuerzo. Un pollo a la brasa con tu tocos. Imagínate. ¿Qué vas a hacer tú? ¿Vas a almorzar? No, no pasa nada, mamá. Solamente voy a querer mi pollo a la brasa. ¿Qué pasa el reforzador? Dice, la consecuencia es negativa. Le puede decir, ¿sabes qué? No hay permiso a nadie. Pues todos tienen que comer todo lo que hay. Soy caballero, ¿ve? Tienes que comer. Entonces atendemos jóvenes también esta teoría. Acá hay otra teoría para que lo puedan practicar. Reforzamiento positivo, reforzamiento negativo, castigo positivo y castigo negativo. ¿Cuándo es un reforzamiento positivo? La máquina de refrescos. Echar una moneda a la ranura. Tener un refresco. Estímulo reforzador. Ya, eso también está ahí. Lo practican por el tiempo, vamos corriendo. Ya, sus claves. Clave, jóvenes. Vamos a comprobar si está verdad o está mentira esto. Ya, uno, beso, dos, dedo, tres, tres,
casa, 4, a ver, 4, 4 es dedo, 5, 5 es ensayo, 6, casa, 7, 7 casa, ya, a ver acá, la 10, hasta la 9 y la 10. Ya. 9 casa y 11 beso. Ya, hasta ahí tenemos el desarrollo de la psicología. Ahora vamos a pasar al otro, la filosofía. Vamos a ver la filosofía contemporánea. Filosofía contemporánea. Al hablar de la filosofía contemporánea, jóvenes, se va a desarrollar a partir del siglo XIX hasta el día de hoy. Hasta el día de hoy. Esta filosofía tiene una característica, jóvenes. La característica es que esta filosofía sigue el desarrollo de la filosofía moderna. O sea, no cambia. Sigue el avance de la ciencia, sigue el avance de la filosofía, entonces está avanzando. No, lo que vamos a ver es acá que va a haber un tema más a desarrollar y la gran mayoría que lo que busca jóvenes, lo que buscan es el desarrollo, el progreso del hombre, de la sociedad. Entonces busca el desarrollo, el progreso. Entonces vamos a ver la filosofía contemporánea, siglo XIX. Esta filosofía, jóvenes, acá se desarrolla más, ya en la filosofía moderna se desarrollaba pues lo que era el capitalismo, la burguesía. Y acá ya es la edad de oro, como dicen algunos, la época de oro del capitalismo, en el siglo XIX. Entonces acá lo que vamos a encontrar es en la filosofía moderna el progreso, el desarrollo gracias a la razón. Entonces también aquí emergen las corrientes que dentro de la posición mostrarán tal progreso también jóvenes de la humanidad. O sea, a través de la investigación, a través de este estudio de la filosofía que va a buscar el progreso, va a buscar el desarrollo de quién, del hombre, de una sociedad, de un país. Entonces se desarrolla en el siglo XIX, donde vemos el contexto que es el capitalismo industrial. Acá se desarrolla la tecnología y el dominio de la burguesía. No estamos hablando del feudalismo, sino estamos hablando ahora del progreso moderno. Se desarrolla gracias a quién? Gracias a la razón del hombre, gracias al progreso debido a la razón. O sea, la razón del hombre se desarrolla la imaginación, la creatividad, la inteligencia. Por eso es que vende conocimientos o venden tecnología. Entonces, estamos hablando del hombre progresa debido a la razón. O sea, el hombre se desarrolla porque tiene la razón y la razón le lleva al progreso, al desarrollo. Pero esta razón no está estática, está en constante movimiento, por eso que lo hablan de la dialéctica. Ahora vamos a ver
¿Qué sentido tiene el idealismo alemán? El idealismo alemán, estamos hablando de Napoleón, tiene las características. Como hemos hablado, continúa la filosofía moderna. Ahí tenemos acá. Nacionalista y gran, el Estado alemán es el que garantiza que el hombre sea real. O sea, el Estado garantiza. El Estado garantiza para que el hombre desarrolle la razón. Pero para desarrollar la razón tiene que ser libre. Entonces tenemos representantes, los más reconocidos. Tenemos ahí, por ejemplo, a J. Friends, Jorge. Entonces tenemos los más representantes. Ahora, ahí tenemos a Hegel. Hegel, joven, es el máximo representante del idealismo alemán. Entonces también concibió la necesidad del Estado moderno y racional. Entonces también sale ahí la fenomenología, que es el espíritu, de 1807. Ahora, la fenomenología viene a ser como un método descriptivo que se orienta a las cosas, pero eh, muchas veces para conocer tiene que ser captado por la conciencia, mediante la experiencia. Eso es lo que nos habla la fenomenología. Ahora, las posturas, estamos hablando del panteísmo y hablamos del panlogismo. Entonces, cuando hablamos del panteísmo, el panteísmo es el movimiento genera las cosas. O sea, el movimiento genera las cosas y el movimiento es Dios. Ahora, para que alcance el hombre tiene que ser pues, libre, tiene que ser racional. Ahora vemos en el panlogismo. Ahora, si hablamos jóvenes en el panlogismo, también te dice que Dios es todo el movimiento racional o todo el movimiento del mundo. Por eso este señor habló que todo lo real es racional y todo lo racional es real. Entonces, ahí vemos que todo lo real es racional y todo lo racional es real. En medida que Dios y la razón universal se van desarrollando, se hace ver cada más libre. El Estado es el garante de toda la libertad. Ahora estamos ahí en el panlogismo, ¿no? Ahora tenemos entonces acá la metodología dialéctica. Cuando hablamos de la materialismo, de la dialéctica, te dice bien claro que el hombre para encontrar el desarrollo está la razón y el Estado es el que garantiza que el hombre sea libre y desarrolle la razón. Por eso pues que países que venden la tecnología, venden la ciencia y se desarrollan. Ahora, cuando hablamos del método dialéctico, pues te está diciendo que la razón no es estática, la razón está en constante movimiento. Y hay tres tesis, tesis, antitesis y la síntesis. Pues hablamos de tres. La, la afirmación es lo que aceptamos y la afirmación y la negación, la síntesis quiere decir es lo que refutamos, pero la síntesis es cuando se llega a un acuerdo, entonces se va a negociar. Entonces ahí tenemos la metodología que hablaba jóvenes Hegel. Ahora, el positivismo. El positivismo, estamos hablando de Augusto Comte. Este señor nos dice que la filosofía es empirista, porque el conocimiento se logra a base de la experiencia. Cientificismo jóvenes quiere decir que la ciencia es el conocimiento superior. Todo conocimiento tiene que salir de lo que hablamos de la ciencia. Si no sale de la ciencia, no es un conocimiento verdadero. Ahora, optimismo para el progreso. Optimismo. Entonces, este señor habla de la historia. Es un constante progreso gracias al avance de la ciencia y el rechazo a la metafísica. Cuando haga investigaciones, no necesariamente tiene que incorporar al rechazo o a la metafísica.
¿Ya? Otros jóvenes tenemos también rechazan la metafísica. Eso quiere decir que cuando se habla de ciencia, no se puede hablar de religión, no se puede mezclar ciencia y religión, solamente se tiene que hablar de las ciencias naturales. Ahora, tenemos ahí, por ejemplo, a representantes. Heber Spencer, tienes a Augusto Conte, también le tienes a otro más, Augusto Conte. A ver, vamos a ver ahí. Conte, ya hemos dicho que es empirista, fundador del positivismo filosófico, considerado el padre de la sociología, padre de la sociología. Ahora, vamos a ver por qué ese padre joven. Es empirista. ¿Por qué empirista? Porque todo conocimiento sale de la experiencia. Ahora hemos dicho que es científica. ¿Por qué? Porque todo conocimiento es verdadero si sale de la ciencia. Optimismo para el progreso. Este señor dice, todo el progreso va a depender del hombre, del positivismo. ¿Qué quiere decir? Hacer ciencia. Si el hombre hace ciencia, va a encontrar el progreso, pero que haga ciencia. Pero actualmente hacemos ciencia. Si, si el hombre peruano hiciera ciencia, pues entonces sería un país desarrollado. Hemos encontrado progreso, pero no hacemos ciencia, pues jóvenes. ¿Y por qué no hacemos ciencia? Vamos a ver más adelante. Ahora, tenemos representantes. Ahí lo tienes, por ejemplo, a tu amigo Augusto Conte. Este señor dice, la física es un modelo de ciencia. O sea, la física es un modelo de ciencia. Eso quiere decir que el método de la física, el método de la física permite que el conocimiento sea efectivo de la naturaleza. Por eso hablamos de la física. La física nos va a dar el conocimiento de la realidad, el conocimiento de la naturaleza. Por eso que se presta el método de la física. Y también este señor dice que la física o los filósofos positivistas deben dirigir la sociedad industrial. O sea, un filósofo está en la capacidad encargada de indicar qué conocimientos son superiores, qué conocimientos son superiores a la ciencia o cómo se logró esos conocimientos. También nos dice jóvenes que es el padre de la sociología. O sea, no solamente es decir que la física estudia la naturaleza y nos da conocimientos, pero ahora también está preocupado por el hombre. Por eso él dice que él habla del padre de la sociología, porque así como hay una física que estudia la naturaleza, también hay una física que estudia lo material, estudia lo social. O sea, hay una física que estudia lo social. Y por eso que esto nos permite tener conocimientos rigurosos de las sociedades. Y este método de la física eh, tiene que ver con los asuntos humanos. El objetivo es tener un conocimiento o una reforma social. Entonces, pero a base de la ciencia. A base de la ciencia nos permite tener una reforma, un conocimiento formal social. Pero este señor dice, jóvenes, que el conocimiento ha pasado por tres estadios. Tres estadios. El conocimiento teológico, el conocimiento metafísico abstracto y el conocimiento positivismo. Y al positivismo también le llaman científico. Entonces, nos dice jóvenes que el hombre en su infancia, en su ignorancia, llegó a creer, llegó a aceptar cuando se preguntó cuál es la causa del origen del mundo. Entonces, si estamos hablando, ¿cuál es la causa del origen
del mundo. Entonces dice, el hombre, por su edad que tiene, el hombre, por el desconocimiento que tiene, entonces se va a preguntar. El hombre se pregunta, ¿cuál es el origen del mundo? Como el hombre joven todavía está dentro de la ignorancia, dice que el hombre va a decir que Dios ha creado el mundo. Dios ha creado el mundo. Entonces, acá estamos hablando de los saberes naturales. Dios. ¿Ve? Estamos hablando de Dios. Pero ¿por qué decimos que Dios? Porque tenemos fe, tenemos la imaginación. Y ese saber se encuentra en la religión. Eso lo tenemos en el estadio de lo teológico. En lo teológico. Ahora nos vamos a lo abstracto, lo metafísico. Y a el hombre se va a preguntar cuál es la causa del mundo. Ahora van a decir que hay un ser social. Pero ese ser social está representado por la razón, pero una razón abstracta. Entonces nos hacen pensar o racionalmente, vamos a decir que hay un ser racional. Entonces el hombre va a usar la razón. Y esa sabiduría donde descansa es la filosofía. Y la filosofía usa la razón. Ahora, cuando hablamos del positivismo, entonces acá es un seguidor principalmente de la modernidad, donde nos explica los fenómenos a partir de las leyes invariables. Entonces, este señor acá nos dice cuál es el origen del mundo. Entonces, ya no va a hablar que está Dios o hay un ser racional, sino va a determinar las leyes que dan origen a todas las cosas. O sea, ¿qué ley da origen a todas las cosas? Entonces, acá lo va a hacer por medio de la experiencia, por medio de la razón. Pero todo eso lo que se hace está basada en la ciencia. O sea, si hablamos ahora, la ciencia nos llevaría al progreso. La ciencia nos da conocimientos verdaderos. Entonces, la ciencia llevaría al desarrollo de un pueblo. Pero hacemos ciencia, se logra desarrollar ciencia. Ya, eso es la teoría que nos habla de Augusto Comte Jóvenes. Tenemos ahora el otro, el marxismo. El marxismo. Cuando hablamos del marxismo, estamos hablando del materialismo. Ojo de que el marxismo pues nace de las filas de hegelianas. Del idealismo se va a lo contrario, al materialismo. Y tenemos sus características. El carácter práctico de Marx es construir una nueva clase social. Ese es el objetivo. Pero esa clase social, ¿cómo lo va a construir? Por medio de la transformación, por medio de la revolución. Entonces, ese es el de carácter práctico. Entonces, formar una nueva clase social donde no hay explotación del hombre por el hombre, todos son iguales y todos trabajan para todos. Entonces tenemos un carácter práctico. Ahora, el carácter de clases, eso quiere decir que Marx se identifica como representante de la gente proletaria, de los esclavos. Entonces, y este es un valor importante social que llevan a liberar a la humanidad, a las luchas sociales. Ahora, tenemos otro, por ejemplo, este señor nos habla de que ha pasado el conocimiento por tres, podemos decir, tres partes integrantes del conocimiento. Tenemos a Carlos Marx, filósofo, periodista, economista, fundador del materialismo dialéctico, histórico, todo eso. Propósito. Acá tenemos fuentes. Ya, acá estamos hablando de este conocimiento
de este conocimiento, entonces estamos hablando del materialismo dialéctico. Y este materialismo dialéctico, él dice que la materia es eterna y la materia, o sea, es infinita, pero está en eterno movimiento que genera un espíritu, pero ese espíritu te lleva a la transformación. Esto lo compara con el cerebro. El cerebro es materia, pero al mismo tiempo genera pues pensamientos, ideas. Pero esas ideas no son pasivas, sino lleva a la transformación, lleva al cambio, llevan al cambio. Entonces, esto nos permite desarrollar lo que dice Marx, pero al mismo tiempo lo lleva al materialismo histórico. Y el materialismo histórico es utilizar el materialismo dialéctico para entender, estudiar al hombre. Quiere decir estudiarlo, ¿no? A interpretar la historia que ha producido del hombre esclavo, cómo vive, qué pasó en su conciencia. ¿Es un ser social o no es un ser social? Determinar la manera de pensar de la gente, de su conciencia. O sea, estudia la vida del hombre, jóvenes ahí. Tenemos otro, por ejemplo, nos habla de él, la conciencia social. Nos habla del trabajo, de la economía. Voy a explicar acá todo, ahí está. De la economía. Este señor, jóvenes, cuando hablamos de la economía, generalmente pues va a hablar de la plusvalía. Entonces los esclavos al vender sus tierras o al apotecar sus tierras se quedan sin tierras ellos mismos y trabajan en las mismas tierras para sobrevivir, pero como esclavos. Entonces tenemos la ley de la plusvalía. El trabajo del esclavo no es valorado por la fuerza que vende, por la fuerza que él utiliza para producir, pero la burguesía no lo valora, solamente le da lo necesario para sobrevivir. Entonces la burguesía paga al obrero, al esclavo, solamente para que sobreviva y lo alienan mentalmente, que ellos han nacido para trabajar y morir trabajando. Entonces la plusvalía es el trabajo no remunerado. Por eso habla de la enajenación del trabajo. Entonces, debido al trabajo, entonces lo van a explotar al hombre. Y esto vemos que el hombre produce el triple. O sea, una miseria invierten para producir más y otra miseria para que sobrevivan los esclavos y la gran mayoría del dinero pues se lo llevan la burguesía, se llenan los bolsillos, pero viven a cuesta de los esclavos, a cuesta de la gente proletaria. Entonces ahí tenemos el salario, el trabajo no remunerado. Tenemos otros jóvenes, a ver, también acá nos está hablando sobre lo que es la parte del socialismo. Cuando habla del socialismo, el fin era pues formar una clase social, pero por medio de la lucha de clases. Entonces ahí tenemos dos clases bien definidas. Tenemos la clase de la burguesía y tenemos la clase obrera. La clase de la burguesía se dedicaban pues, a hacer leyes, normas, religión, pero para darle a quién, al esclavo. Y el esclavo tenía que obedecer. Entonces, y el esclavo tenía que estar a las órdenes de la burguesía. Si no hacía eso, usaban la violencia. O sea, la burguesía usaba la violencia para oprimir al esclavo. Entonces los alienaban, les daban leyes, les daban religión, o sea, les alienaban culturalmente, religión, le daban valores, distracciones, ¿no? Incapacitaban mentalmente. Hasta la religión dijeron que es el opio del pueblo. La religión daba contenidos alienados. Entonces, esto solamente de su objetivo principal era la explotación de creer que van a encontrar las esperanzas, la liberación después de la muerte. Ahora no iban a encontrar. Entonces tenemos ahí. Ahora, el voluntarismo. El voluntarismo, estamos hablando lo irracional. Ahí tenemos a Nietzsche
y a Schopenhauer. Estos señores nos dicen jóvenes, lo irracional son los sentimientos, los instintos y la voluntad de vivir. Critica la modernidad y el progreso. Estos señores dicen, no hay progreso, no hay racionalidad, sino es que las clases dominantes nos imponen racionalidad, religión, contenidos y todo. Por eso es que no vamos a encontrar el progreso. Ya le tenemos a tu amigo Schopenhauer. Schopenhauer, por ejemplo, dice jóvenes, para él el mundo es un fenómeno ordenado racionalmente, o sea, está ordenado, pero el hombre no está ahí, el hombre está afuera, está en el espacio, en el tiempo. Por eso es que el hombre está gobernado por su voluntad de vivir. Y el hombre tiene la voluntad de buscar satisfacer sus necesidades. Le encuentra, pero cae en el aburrimiento. Vuelta, busca otras necesidades, cae al aburrimiento, pero tiene la voluntad de vivir, jóvenes. Ahora, también tenemos ahí a Nietzsche. En Nietzsche, pues, jóvenes, es más que todo, algunos dicen ateo, materialista, dicen otros, pero Nietzsche habla sobre la libertad, la transmutación de valores. Pero lo principal que este señor habla del espíritu dionisiaco, la voluntad de vivir, la moral de los amos, de los esclavos o el amo. Pero este señor también, jóvenes, es lo que contradice a la filosofía de los griegos. Los griegos no han valorado la vida, el cuerpo del hombre, sino han hecho creer que hay un alma racional, hay un alma que nos gobierna, hay un alma que decide la vida del hombre. O sea, Aristóteles, Platón no han valorado la vida del hombre, jóvenes. Entonces, por lo tanto, también este señor habla de la moral de los esclavos. La moral es la sumisión, la resignación y la obediencia de los esclavos. También habla, jóvenes, sobre el cristianismo, sobre la religión. Y cuando habla de la religión, también nos dice, jóvenes, que nos da una moral de esclavos, una moral de esclavos donde está la caridad, la bondad y la compasión. También nos habla, jóvenes, vamos a mostrar todo acá, nos habla sobre el socialismo. Entonces, al promover el socialismo, este señor dice la revancha de igualdad entre los hombres, o sea, lo que hizo Marx. Pero para superar estos jóvenes habla sobre la muerte de Dios. La muerte de Dios quiere decir no lo matamos nosotros, o Dios no lo mata. Lo que mata a Dios somos nosotros. ¿Por qué nosotros? Porque ya no estamos cumpliendo las normas divinas, ya no creemos en Dios, ni nos acordamos de Dios. Por eso este señor dice, pues ustedes tienen su Dios, pero no se acuerdan de Dios, ni sus normas, ni sus leyes lo cumplen de Dios. Ustedes están matando a Dios. Y algunos estarán de acuerdo. Bien, ahora somos libres, pero otros también dirán, si no estamos Dios, la vida no tiene sentido, no tiene valor. Habla de la transmutación de valores. Los valores cristianos se desechan y se sacan nuevos valores distintos a lo que existe. Y hablamos del superhombre. Hablamos del superhombre, tiene que ser un hombre distinto a lo que existe, un hombre diferente, jóvenes. Tenemos la filosofía del espiritualismo. Tenemos ahí el espiritualismo a Henry Benson. Este señor es el autor de esta filosofía, donde sostiene lo irracionalista. O sea, la ciencia no puede demostrar algunas cosas de la naturaleza. Entonces, la ciencia está limitada, pero Dios tampoco no puede ser conocido por la ciencia. Entonces nos habla principalmente que Dios es el que sostiene, Dios es el que creó el mundo. Entonces Dios no puede ser estudiado por la ciencia. La ciencia no puede comprender el dinamismo de la vida. No tiene esa capacidad creadora, no tiene esa libertad creadora. Entonces, acá dice este señor que la vida, el mundo es puro dinamismo, ya que se manifiesta el absoluto y la existencia de creación de Dios. Entonces, es imposible que la ciencia pueda estudiar algunas cosas de la naturaleza. Habla del existencialismo. El existencialismo nos está hablando, jóvenes, que el hombre tiene que valorar la existencia de Dios, o perdón, la existencia del hombre mismo.
El hombre existe. Por eso habla de la ontología. La ontología estudia el ser. Entonces, el hombre se preguntaba por el hombre, antiguamente, por el ser, pero ahora el hombre no se pregunta por el ser o por el hombre. El hombre está pasando desapercibido. Más el hombre ahora se preocupa por la ciencia, se preocupa más por la tecnología. Entonces, este señor nos dice principalmente que el hombre entonces ha sido arrojado a vivir. El hombre está ahí, en el mundo. Entonces el hombre es libre, elegir, pensar, estudiar la carrera, pero también el hombre está destinado a la muerte, es un ser para la muerte. Entonces el hombre no tiene nada seguro, lo que tiene seguro es la muerte. Entonces algunos viven, los que aceptan la muerte, viven auténticos, y los que no aceptan la muerte viven preocupados. Y también tenemos ahí, por ejemplo, ahí está Martín Heidegger, lo que los estaba diciendo, buscan el ser. Ahora, también tenemos otros más jóvenes. Tenemos a Nietzsche o a Sartre. Ahora, Sartre también dice, jóvenes, que de la existencia procede la esencia. Entonces, valoran la existencia del hombre. De la existencia del hombre procede tu esencia. Eso quiere decir que cada uno de nosotros hacemos nuestro destino, forjamos nuestro destino. Nosotros construimos, forjamos, qué es lo que queremos ser. El ser en sí y el ser para sí. El ser es la carpeta, la mesa, los zapatos y todo. Y el ser para sí es el hombre. ¿Por qué el hombre? Porque el hombre se da cuenta que tiene conciencia. El hombre se da cuenta que es libre. El hombre se da cuenta que no tiene destino. El hombre se da cuenta que no existe Dios. El hombre vive en este mundo. Por eso cuando habla del hombre está condenado a ser libre. El hombre está condenado a ser libre. Entonces el hombre es consciente que tiene que construir. El hombre es consciente que construye su propio destino. Sabe que no hay destino. Y al no haber destino no hay Dios, jóvenes. También habla que el hombre es un ser para otros. Cuando habla que el hombre es un ser para otros, también dice, pues, jóvenes, que el hombre en este mundo no está solo. El hombre depende de otro hombre. El hombre depende, nosotros dependemos de otros, no valemos por sí mismo. Es como decir, usted se gradúa, saca su profesión, necesita de un empresario. Usted va y pone a disposición sus conocimientos y lo paga. Ese empresario también necesita de otro profesional, porque su empresa no trabajaría sola. Entonces necesita de ustedes. O sea, ambos nos complementamos. Por eso él dice, el hombre es un ser para otros jóvenes. Tenemos otro, la filosofía analítica. Cuando estamos hablando de la filosofía analítica, entonces principalmente nos dice acá que la filosofía su actividad es plenamente, jóvenes, analizar el lenguaje, analizar las proposiciones del lenguaje. ¿Qué proposiciones son verdaderas y falsas? Entonces, el lenguaje nos permite comunicar la filosofía antigua, nos permite comunicar y transmitir la filosofía. Entonces, el lenguaje, entonces, es para todos, o su función de la filosofía es clarificar, analizar el lenguaje para que pueda ser comunicado. Ahora tenemos el neopositivismo. El neopositivismo viene del círculo de Viena. Cuando hablamos del círculo de Viena es cuando hablamos de la verificación. Entonces hablamos de la lógica inductiva. Entonces acá nos está diciendo que tiene que haber que todo, por ejemplo, hablamos, eh, todos los metales se dilatan y eso se tiene que comprobar, se tiene que demostrar. Metal 1 se dilata, metal 1 se dilata, metal 3, entonces todos los cuerpos se dilatan. Todos los cuerpos caen por gravedad, todos los cuerpos se sustentan. Ahora tenemos, por ejemplo, al otro, tenemos a Popper. A ver si está Popper, vamos a ver. Popper dice, jóvenes, sí, el conocimiento se tiene que falsear. Entonces, no podemos decir que todos los cuerpos se dilatan. Usted busca un material que no se dilata. Entonces hay contradicción. Hablamos de la falsación. Todos los hombres son fieles. Usted busca un hombre que no sea infiel, entonces está la falsación. Entonces, de esa manera habla de la
eh, epistemología. Ahora, tenemos el otro, que es Kuhn, el relativismo epistemológico. Y este señor dice, jóvenes, generalmente la filosofía es un paradigma que va desarrollándose progresivamente. En cada tiempo va cambiando, va modificándose, ¿no? Planteamiento del paradigma científico. Entonces, va modificando. Este paradigma fue distinto, por ejemplo, si hablamos de la ciencia de Aristóteles, fue distinto hablar de una ciencia de René Descartes, fue distinto de hablar de Mario Bunge ahora, sino que la filosofía se va en progreso, se va modificando, jóvenes. Entonces tenemos a las preguntas. La pregunta, jóvenes. A ver, pregunta número uno. A ver, vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver dónde están las claves. Tenemos pregunta uno, C. Pregunta 2, dedo. Pregunta 3, casa. Pregunta 4, beso. Pregunta 5, amor. Pregunta 6, 6, enano. Pregunta 7, beso. 8, amor. 9, 9, dedo. 10, casa. Casa. Muy bien, jóvenes. Hasta ahí la clase. Nos vemos la próxima semana. Nos vemos, jóvenes. Hasta la próxima.